Bueno, buenas y musicales noches a todos. Yo antes de pasar a los nominados quería simplemente decirles a los chicos de la musical, a Sergio, a Beatriz y a David, que están por ahí escondidos, que es muy fácil trabajar con ellos y que todos los proyectos, ideas que hemos propuesto juntos y que nos ha propuesto a nosotros han sido fáciles y muy divertidas de realizar. Los candidatos al Mejor Álbum Aragonés 2006 son... Mejor grabación sonora editada mediante cualquier tipo de sello discográfico. Cantautores aragoneses, El Concierto. En movimiento de Margen Izquierda. Tachenko, Las Jugadas Imposibles. Recopilatorio Natural de Aragón, varios intérpretes. El premio al Mejor Álbum Aragonés es para El Concierto Cantautores Aragoneses. El capataz grito en el bar, suelta la pasta ya. Mañana todos a currelar, suelta la pasta ya. Esto es, suelta la pasta ya. Buenas noches, felicidades a Aragón Musical, estos jóvenes que se empeñan en levantar algo que es muy difícil de levantar. Teníamos que estar aquí 3 cantautores. ¿Cómo se llaman? Eduardo... Era una broma. Eduardo está en Alcoriza porque tiene un problema con su madre. José Antonio no ha venido, ¿verdad? Hace un momento he hablado con él y tiene un problema con su hija. El problema es que su hija le ha traído a sus nietas y le han paquetado a las nietas y no era cuestión de traerlas aquí tan jovencitas a ver esto. Yo quiero agradecer a la gente que nos ha votado por este proyecto insólito, porque a mí me sorprendía que después de tantos años no hubiéramos grabado nunca un concierto en directo. Y por fin alguien se decidió, lo grabamos, quedó muy bonito, se vendió incluso estas Navidades, así que quiero agradecerlo a los que los compraron, a los que vinieron. Y yo, dejadme que se lo dedique el premio a un amigo que no ha recibido hoy premio, que estaba previsto, que es Rodicio, de la Campana de los Perdidos, por su ayuda a la música. Ya no quedan más salas. Gracias. Seguimos con los premios gordos de la noche. Bueno, son pocos y todos son importantes, pero bueno, era por decir una cosa distinta. En representación de la DGA, Carlos García de la Vega, que no sabemos si ha llegado, porque hace 10 minutos no había llegado, va a entregar el premio a Mejor Solista. Carlos García de la Vega es el director artístico del Auditorio Eduardo del Puello, donde tenemos oportunidad de ver cosas bastante difíciles de encontrar en otros escenarios. Carlos, ¿estás por ahí o si no lo entrego yo? Que ya que no me habéis premiado, por lo menos voy a hacer algo. Mejor solista, el vídeo. Mejor solista relacionado con la música en Aragón. Alejandro Montserrat. Cuti. Crisenca Finlay. María José Hernández. Y el que se lleva el premio a Mejor Solista Aragonés 2006 es María José Hernández. No te has ido muy lejos. Aquí. Me alegro mucho. Ahí tienes. Ahora tuyo. Bueno, yo creo que siempre se dice esto, pero en este caso es totalmente cierto. No lo esperaba. Así que tampoco tengo ningún discurso preparado. Bueno, simplemente agradecer a todos los que han hecho posible que este premio lo tenga aquí. Y simplemente decir que el otro día en la rueda de prensa de presentación de los premios dijeron algo muy bonito acerca de este trofeo, y era que significaba una mariposa clavada en un corazón. El corazón es la base. Porque el escultor dijo que de alguna manera los aragoneses hacemos todo con corazón y con cabezonería. Yo os aseguro que muchas veces, y yo creo que todos los músicos que estáis aquí me daréis la razón, el camino es difícil y muchas veces seguimos porque nos mueve el corazón y la cabezonería, aunque los vientos a veces nos soplan a favor. Muchísimas gracias por esto y quiero dedicárselo a Carlos Estella. Muchas gracias.
El día 6 actúa en el Teatro Principal, que hay que hacer promoción, hay que aprovechar, porque mañana emiten esto por la radio a las 8 en Antena Aragón. No, Radio Aragón, ya me he liado, ya no sé de dónde es. Lo tengo al final. Bueno, no sé dónde está. Aragón Radio, gracias, los apuntadores, qué bien, así da gusto. Seguimos con los premios, con los últimos premios de la noche. Mejor grupo, tenemos para entregarlo en representación de otros de los patrocinadores del Ayuntamiento de Zaragoza, a Rosa Borraz, maestra diplomada en Educación Especial, que se metió en la política vía el sindicalismo, una de nuestras políticas más queridas, sobre todo por la gente que nos dedicamos a la música. Ahora mismo la teniente alcalde delegada del área de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza. Rosa, por favor. Mejor grupo. Buenas noches. Gracias a los de Aragón Musical por todo vuestro esfuerzo de apoyo a la música aragonesa. Enhorabuena a todos los premiados y ánimo a todos los que os dedicáis a esto de la música, que a veces sé que es duro, que es difícil, que desde las instituciones intentamos echar una mano, pero que siempre los esfuerzos son pocos. Y los nominados como mejor grupo aragonés del año 2006. Mejor formación musical perteneciente de algún modo al territorio aragonés. Deveró. Distrito 14. Care. Violadores del verso. El mejor grupo aragonés 2006, Care. Bueno, muchas gracias. No es que no nos lo esperáramos, es que los grupos no solo nominados en esta categoría, sino en otras muchas, son cojonudos, y que nos tocara, pues bueno, el público a veces es caprichoso y se lo agradecemos desde luego muchísimo, pero el resto de los grupos se lo merece incluso mucho más que nosotros. Tenemos que dar gracias a mucha gente y espero no dejarme a nadie. Para nosotros, para Care, es más parte de Care Susana Almarcha y Raúl Estaún. Son más Care que los propios Care, ¿no? Además queríamos dar las gracias a todos los grupos que conocemos, incluso solo de oídas, porque aunque este es un mundo muy duro, nosotros vamos al local de ensayo todos los días, hay grupos que no conocemos de nada, pasas al lado de una puerta de ensayo y dices, esto que hacen estos tíos es cojonudo. Y no los conoces, y son a lo mejor muy jóvenes, o no son nada jóvenes. Y nos da esperanza, porque si algo nos gusta es la música. Y ahora, para poner un poco la nota disonante, que yo espero que me lo perdonéis y nos lo perdonéis, estamos muy contentos de recibir este premio, no hay ninguna duda, pero tenemos algo que achacar a la organización, claramente. Y es que, bueno, creemos que hay gente que en estos premios siempre es olvidada y no nos parece justo. Son tres personas, ¿no?, que, bueno, se meten en todos los saraos, mueven el mundo musical. Los grupos sí, nos esforzamos mucho, pero nos esforzamos en beneficio propio. Esta gente se esfuerza en beneficio de los demás, arriesga sus trabajos, su pasta, su dinero. Esta gente está muy loca y queremos entregarles simbólicamente este mismo premio que se nos ha entregado a nosotros. Esta gente es la gente de Aragón Musical. Recoge el premio Sergio Falces. Y David Chapín. Gracias, no me lo esperaba y tal. Que queremos, en nombre de Aragón Musical, dar este premio
Es de regalo y tal, pero se lo queremos dar. ¡A Care! ¡Un aplauso para ellos! Chip. Bueno, la gala está acabando. La gala está acabando. A ver, por favor, de pie. ¿Qué le ha parecido la gala? Muy bien, muy bonito. ¿Qué le está pareciendo la gala? Muy bien. ¿Ya ha terminado o qué? Queda lo mejor. Queda lo mejor porque ahora nos va a cantar, ya que estamos aquí en el mundo musical, pues vamos a hacer un karaoke local aquí en el público, ¿eh? Y a ver, ¿qué nos puede cantar? ¿Quién yo? ¿Una jota? Pues una jota. No. Ah, no se queda el divorcio de la mujer. Vale. Bueno, hay que decir que esta noche, bueno, en primer lugar, enhorabuena a los premiados, a los que no han recibido nada también, porque además estas noches no hay ganadores ni perdedores, ¿vale? No. Lo único que hay es una pandilla de vividores. No, eso lo sé yo, vamos, lo sé. A ver, Rafa Angulo, ¿qué nos va a cantar? Rafa, ponte de pie que te vea todo el mundo. Venga, por favor. Sin voz, después de besar a Aitana antes. Pero uno no se queda, así no se queda sin voz. Aitana, ¿quieres cantarnos algo? No. Bueno, como veo que aquí no va a cantar ni Blas, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a levantarnos todos, ¿vale? Nos ponemos de pie y vamos a hacer todos juntos, que así da menos vergüenza, menos coraje, ¿eh? Venga, arriba. Venga. Entonces, como veo que lo individual cuesta, vamos a hacerlo de forma... Vamos a cogernos de las manos y vamos a cantar algo nuestro, ¿vale? Por ejemplo, Jaime, ¿qué te parece? Vamos a hacer... Ahora me viene a la cabeza taco. No sé si están aquí ¿hay algún taco por aquí? Bueno, un grupo con el que tuvimos una gran infancia. Pues todos lo sabemos, A las puertas del deseo, ¿no? ¿Sí o no? Sangre caliente, ¿sí? ¿Sí? Venga, empezamos, ¿eh? Todos, ¿eh? Todos. Sangre caliente. Muy bien. Ahora vamos a hacer... Me dicen que no quiere. Aquí no se la saben, ¿eh? ¿Cuál cantamos ahora? Vamos a cambiar en este sector quieren cantar algo. Tony, cántanos algo. Tengo un perro que es del Prica. ¡Eh! ¡Pude cósmico! Bueno, pues ya para finalizar, ya que estamos todos de pie, vamos a sentarnos. Y bueno, la gala está llegando a su fin, digo. Muchas gracias. La verdad que ha sido una fiesta, la fiesta continúa, pero es un placer las cosas que están pasando. Gracias, Sergio, David, Beatriz. Macho, qué babosos somos, tío. El caso es que, aparte de esto, yo creo que hay cosas que están cambiando, y lo digo de verdad, desde hace un tiempo, y como dijo Sergio el otro día en la rueda de prensa, si todos vamos de la mano, mucho mejor. Bueno, quiero despedirme de Santi, porque ha sido un lujo estar aquí encima de él, o sea, al lado de él. Venga, hasta luego. Qué valor. Hasta luego. Si no va a haber manera de quitárnoslo de encima.
Me dicen los fotógrafos que os recuerde a los ganadores que no salgáis pitando, que luego nos vamos a hacer la foto de familia y esas cosas. Yo no, porque como no he ganado nada, pues no. Ya no sé por dónde íbamos. Nos quedan los 2 premios especiales, uno de ellos por elección popular y otro por elección democrática de los organizadores, de los que cortan el bacalao. El 12 más 1 premio de esta noche es para el artista más votado en la lista de los 30 locales a lo largo de todo el año 2006. Para entregar este premio tenemos al cronista musical, Julio Cuenca. Julio empezó con un fanzine, como muchos, es como lo que os contaba antes de las maquetas. Antes eran las cosas distintas, ahora ya te montas una web directamente. Julio creó un fanzine de música electrónica que se llamaba La Nota Discordante, colaboró en Rock Deluxe y ahora mismo colabora en el Heraldo de Aragón, aparte de ser uno de nuestros mejores discjockeys, lo digo por experiencia, que nos ha amenizado muchas noches del Central. Julio Cuenca, tampoco sé si has llegado o no, ¿estás por ahí o no? ¡Sí, señor! Julio entrega el premio al artista más votado en la lista de los 30. ¿Qué tal, campeón? Bueno, buenas noches. Yo quería agradecer primero a Aragón Musical, aunque ya todo el mundo se lo ha agradecido ya, pero vamos, yo también se lo volvería a agradecer una vez más. Y también agradecérselo pues, a todos los grupos, a los que están aquí y a los que no están aquí, porque hay muchísimos otros que no pueden llegar incluso a esta gala pues porque la gente no los conoce, no tienen discos, etcétera, etcétera. También me gustaría agradecerlo a los grupos que hacen músicas minoritarias, por decirlo de alguna forma. Aquí casi todo lo que escuchamos es pop, rock, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos estilos de música que prácticamente no llegan al gran público, como la música electrónica, el hip hop, etcétera, etcétera. Y yo creo que habría que agradecérselo también a ellos. Y sobre todo yo creo que habría que agradecérselo a alguien sin el que nadie estaría aquí, que es el público. Sin público no habría grupos, no habría conciertos, no habría de nada. Así que yo creo que los principales son los que han votado estos premios, que gracias a ellos pues hay premios, si no, no habría nada. Bueno, y este premio, como bien ha dicho Santi, es un premio popular. Es el premio que durante todo el año la gente ha ido votando en la web de Aragón Musical y yo creo que además es bastante merecido porque el año pasado tuvieron su gran año y esperemos que no sea el último de sus grandes años. Es para el grupo de hip hop Violadores del Verso. Muchas gracias en nombre del grupo y yo creo que les va a gustar mucho porque la ha votado todo el mundo y yo que sé, que se le quiere a la gente en la tierra, yo creo que está muy bien. Gracias. Y el otro premio especial que ya conocíamos desde el principio es el último premio, es el premio especial para un grupo que acaba de cumplir sus 25 años de carrera y que Aragón Musical ha querido ofrecérselo. Bueno, lo van a entregar a Aragón Musical, ¿qué paso están, no? Buenas noches. Bueno, antes de nada y de pasar al siguiente premio, que es el último de la noche, al premio especial que concede Aragón Musical, primero pues saludar a todos los oyentes de Aragón Radio, que estarán escuchando a través de cualquier punto del dial en todo Aragón. Pedir disculpas a toda la gente que se ha quedado sin poder pasar a la gala porque ha habido muchísima gente que ha querido entrar y no ha podido. Aprovecho este hueco para pedir disculpas en nombre de Aragón Musical y de todos los patrocinadores, por supuesto. Y también perdonar a la propia sala por el follón que hemos montado un poquito, en parte para bien, porque es mucha gente la que quiere participar no solo en esta gala, sino en la música aragonesa, y eso también es de agradecer. Pero bueno, otro año lo haremos mucho mejor, si se puede. Un poco más, ¿no? Que muchas gracias a todo el mundo que están ahí, mis padres, una cosa para mis padres, que soy un bien parido, ¿eh? Ay, y también está la madre de David, está por ahí. ¿Qué menos? ¿Qué padres tengo que me ven a ver? No sé si se han aburrido o no, pero bueno, esperemos que no. Espero que se hayan pasado muy bien.
También esperamos que lo hayáis pasado bien todo el mundo y el agradecimiento tiene que ser, por supuesto, pues para CAE Punto Joven, tiene que ser para el Gobierno de Aragón, para el área de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, para esos colaboradores que nos hacen sentirnos siempre como en casa, semana tras semana, de Aragón Radio, y especialmente, ya lo ha dicho Julio, al público, a todos vosotros, porque el día que no vengáis a historias nuestras que hagamos ese día, pues seguramente cerraremos el garito y ese día nos daremos a la vida formal. Bueno, ellos es imposible que se den a la vida formal, ya están perdidos, pero yo todavía me puedo reciclar y sería muy divertido seguro, así que por favor seguid yendo a todos los sitios, por lo que más queráis. Gracias a todos. Bueno, todos los premios que hemos visto hasta ahora son por votación popular, así que también queremos agradecer que estéis ahí pendientes del momento en el que se abre el plazo de votación, que estéis ahí, bueno, pues enviando esos mails de vótame, vótame, pues se agradece porque quiere decir que hay interés, pero hay uno que es como nuestro capricho, que ese no es votación popular, es votación de Aragón Musical, en el que queremos premiar la trayectoria pues a un determinado grupo. En esta ocasión, en el 2007, hay un grupo que merece que nos quitemos el sombrero, que nos arrodillemos y que, vamos, merece todos nuestros honores porque llevan 25 años, que se cumplen precisamente en este 2007, transmitiendo mucha magia. Yo aquí en esta gala ha habido momentos en los que me he emocionado en esta gala, pero ellos llevan 25 años emocionando a la gente. Así que queremos compartir un poquito parte de lo que hemos vivido gracias a ellos en este vídeo especial. Quedaron atrás los días de gloria. El tiempo pasó, pero la ilusión hoy vuelve a brillar en el horizonte. La estrella que no creíste perder. Una promesa en el corazón, solo y sin una dirección. Una parada para recordar los días que no volverán. En cualquier hotel perdido en la noche, unos ojos te dirán llévame. Pero no hay lugar para ella en tu viaje. Alguna mujer puede comprender. Para entregar este premio recibimos al ganador de la pasada edición, premio a toda una trayectoria el pasado año, Juanjo Javierre. Un aplauso. Distrito 14. ¿Dónde estáis? Es para mí un placer enorme darle este premio a una gente que se lo merece de verdad, porque llevan 25 años disfrutando de la música, viviendo la música, y para mí no os podéis figurar la emoción que me da darle este premio a mis amigos de distrito. Bueno, muchas gracias por este vídeo tan bonito que nos habéis hecho. Y bueno, yo solo quiero decir y quiero compartir este premio con
compañeros, músicos y amigos que han estado con nosotros durante todos estos años, que, bueno, por circunstancias pues ya no están en el grupo. Son Iñaki, Tito, Alberto, Paco y Juan. Y va por ellos también este premio. Para esta ocasión, que sabíamos que íbamos a recibir este premio, no me he preparado absolutamente nada que decir, porque antes, hace mucho tiempo, cuando me preparaba las cosas, la cagaba. Entonces, solo tengo una sensación de agradecimiento a la gente de Aragón Musical. Lo ha dicho todo el mundo, pero es cierto y es gente honesta. Yo, cuando me enteré que nos iban a dar el premio, me preguntaba si a lo mejor la gente, cuando ve en los periódicos el premio a la trayectoria musical, trayectoria musical se lo lleva Distrito 14, me preguntaba si la gente que lee esto en un periódico, lo escucha, pensaría, joder, se lo merecen, ¿no? Nosotros, desde luego, hemos estado 25 años haciendo un trabajo como mejor hemos podido y vamos a seguir haciéndolo. Esta gente de Aragón Musical, que trabaja con honestidad y que trabaja para todo el mundo, se merece muchísimo. Se merece un apoyo muy grande, porque no están defendiendo a un grupo, ni están defendiendo a sí mismos, están defendiendo la música aragonesa. Y yo desde aquí quiero felicitar en mi nombre y en el nombre del grupo a la música aragonesa. Yo creo que muchísimas felicidades, por supuesto, a todos los que habéis ganado un premio hoy. Muchísimas felicidades a los que no lo habéis ganado, a los que no estáis nominados, porque creo que somos grandes en música, que a lo mejor no está lo reconocido que debiera estar, pero esto es un síndrome de esta tierra. Es una tierra dura. Muchísimas veces se le da mucha importancia únicamente a lo que está, bueno, adornado de un oropel, y quizá pues bueno, falte un poco de criterio. Me refiero no a la gente que estáis aquí ni a la gente que sigue la música intensamente, sino un poco hablando del público en general. No sé si me estoy enrollando mucho, lo que pasa que como un premio de trayectoria de 25 años pues no se recibe todos los días. Antes, en el premio que hemos recibido antes, no he hablado por esto. Es cierto. Bueno, me gustaría felicitar a Santi Rex. Qué grande que es Santi Rex. ¿Qué has dicho? Que estaba despistado. Te he felicitado. Ah, gracias. Te he felicitado porque eres el puto amo. El puto amo. No. Es el mejor. Santi es el mejor. No te creas. Lo tengo clarísimo. Sí, Santi, sí, joder. Sí, Mariano, gracias, Mariano. Gracias. Bueno, claro, tendría tantísimas cosas que decir que no las voy a decir, pero sí me gustaría dedicar este premio de una trayectoria personalmente. Ya, bueno, Quique ha hablado de toda la gente que ha pasado por el grupo, que ha estado en el grupo, por supuesto. O sea, muchísimas gracias a todo el mundo que ha tenido un tiempo de su vida dedicado a este grupo y a este sueño, a esta formación. Y personalmente me gustaría dedicar este premio, en lo que a mí respecta, a mi hijo, que tiene 10 meses en este momento. Y, por supuesto, este premio que yo estoy recibiendo ahora, os juro que no sería posible, que yo no estaría aquí si no fuera por mi mujer, por Susana, que es realmente la persona... ¡Guapa! Es que es la puta verdad. O sea que muchísimas gracias a todos, y mi deseo de que a partir de ahora estos premios tengan, como se merecen, una difusión enorme, cada vez sean más grandes y que nos queramos cada vez un poquito más a nosotros mismos. Con Dios y hasta la próxima. Mariano.
Ya vale. Que este hombre se pone a hablar y hasta ahora íbamos muy bien de tiempo, pero bueno. Bueno, Distrito 14 van a cerrar hoy la velada. Recuerdo a los premiados que después os subáis a hacer la fotico de rigor. Recuerdo a todo el mundo en general que dentro de nada empieza la fiesta, la posfiesta, porque esto espero que haya sido una fiesta, en la Reset que está aquí al lado, con tapas musicales, una tapa, una canción, me dijo Puritani, que se había inspirado para hacerlas, ofrecidas por el Festín de Babel, con las actuaciones de Alejandro Monserrat y Volador, aquí al lado en la Reset, a partir de las 10, no sé hasta qué hora vamos a estar. Yo estoy reseco, o sea que espero que estemos bastante rato. ¿Y qué más tenía que recordar? Nada más, ¿no? Ya lo he dicho todo. Más. Mariano, lo del cambio de nombre, esto es que yo no lo tengo muy claro. Es que te sonaba un poco gay, ¿no? Lo del Chueca. Tú querías algo un poco más, con más aplomo. Algo más... Me estás obligando a volver a hablar. Sí, ya lo sabemos todos, hombre. Ya lo sabemos todos, que quería pinchar un poco. Él quería para su hijo un nombre con 2. Casanova, hombre, cómo no. Bueno, yo me voy y me callo también. Bueno, luego vengo a recordarlo otra vez. Que no os vayáis. ¡Hala! Hasta ahora. Bueno, y todo el mundo a escuchar el programa que tiene Aragón Musical en Aragón Radio, por favor. Cada día al despertar cada noche, cada invierno cada esquina que doblar volverte a ver un día más. Un día más volvería a comenzar y de nuevo ver el sol sobre las paredes ocres y escribir una canción sobre un lugar que atrás quedó. Que si tuviera un día más y de nuevo ver el mar
crees. Y escribir una canción sobre un lugar que atrás quedó, que tuviera un día más. Volvería a comenzar. Quien tuviera un día más. Y de nuevo ver el mar, sí. Quien tuviera un día más. Muchas gracias. Hay un lugar para tocar hasta el final de la noche. Dime dónde está y si hay un sitio, iremos allá. Sabes que llegamos hasta aquí sufriendo golpe tras golpe. Fuimos nada más que un bello sueño en realidad. Sabes que estaré perdido al final de la ciudad. Sabes que quizá tú y yo nos volvamos a encontrar. Soñando otra vez, allí donde quiera que tú estés, soñando otra vez. No habrá ni un lugar sin recorrer, lo mismo que ayer. Queda tanto aún por aprender, quedan aún tantos golpes. Y es como si el tiempo escapara por la puerta de atrás. Dime si es verdad que descubriste en nuestras canciones ya algo que sentías y que nunca pudiste explicar. Sabes que estaré perdido al final
quizá tú y yo nos volvamos a encontrar, soñando otra vez, allí donde quiera que tú estés, soñando otra vez. No habrá ni un lugar sin recorrer, soñando otra vez, allí donde quiera que tú estés, soñando otra vez, lo mismo que ayer. Donde hay un lugar para tocar hasta el final de la noche. Dime dónde estáis, si hay un sitio, iremos allá. Sabes que llegamos hasta aquí sufriendo golpe tras golpe. Fuimos nada más que un bello sueño en realidad, soñando otra vez, soñando otra vez, soñando otra vez. Otra vez, muchísimas gracias, hasta la próxima. Soñando otra vez. Bueno, este 2006 nos ha traído cosas muy bonitas dentro de la música. Esperamos, seguro, este 2007 nos va a traer muchas más, aparte de grupos que cumplen años, grupos que se juntan. Tenemos gran fiesta en el Pilar con los Héroes en la Romareda. Espero que el 19 de mayo también tengamos una bonita fiesta en el Oasis con Niños del Brasil. Tenemos discos nuevos, Car edita su tercer disco, Mr. High el primero, Bronski el segundo y mil más que no me acuerdo. Todos estarán nominados seguramente para esta fiesta que tendremos el año que viene. Los ganadores, foto, que toca, venga, correr. Y nada más, por mi parte, encantado de que hayáis venido. Espero que la cosa haya salido bien. Yo sí he metido mucho la gamba, lo siento. Y nos vemos el próximo año, o en la Reset, en la barra.